En este video analizaremos y explicaremos los puntos más importantes del Plan de Ayala de 1911 y del discurso de Luis Cabrera en 1912. El Plan de Ayala fue denominado Plan Libertador de los Hijos del Estado de Morelos y fue suscrito en una junta revolucionaria creada con el propósito de sostener y llevar a cabo las promesas que hizo la revolución de 1910. Este plan estuvo constituido por 15 puntos. El punto 1 hace la declaración de que Francisco I. Madero resultó inepto para realizar las promesas de la revolución, incapaz para gobernar y traidor a la patria por estar a sangre y fuego humillando a los mexicanos que desean sus libertades, y por complacer a los científicos, hacendados y caciques que nos esclavizaban. El punto 2. La Junta Revolucionaria desconoció como jefe de la revolución y como presidente de la República al ciudadano Francisco I. Madero por las razones ya mencionadas. Asimismo, en el punto 3 reconocieron como jefe de la Revolución Libertadora al ilustre ciudadano general Pascual Orozco, en caso de que no aceptara al general Emiliano Zapata Salazar. En el punto 4 manifiestan que hacen suyo el Plan de San Luis, con algunas adiciones, y que serán defensores de los principios que defiende hasta vencer o morir, estableciendo en el punto 5 que no admitirán transacciones ni componendas políticas. En el 6 hacen constar que respecto de los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, entrarán en posesión de estos los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes. En el punto 7 mencionan que las tierras, montes y aguas se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los propietarios de ellas, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México obtengan ejidos, colonias, fundos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor. Respecto a los hacendados, científicos o caciques que se opongan al presente plan, en el punto 8 se menciona que se nacionalizarán sus bienes y las 2/3 que a ellos les correspondan se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en la lucha por el presente plan. En el punto 9 se establece que se aplicarán leyes de desamortización según convenga. El punto 10 hace mención que los jefes militares que se levantaron con las armas en la mano a la voz de Francisco I. Madero para defender el plan de San Luis y que ahora se opongan con fuerza armada al presente plan, se juzgarán traidores a la causa que defendieron y a la patria. En el punto 11 se establece que los gastos de guerra serán tomados conforme a lo que prescribe el artículo 9 del plan de San Luis. Y en el 12 mencionan que una vez triunfada la revolución, una junta de los principales jefes revolucionarios nombrará o designará un presidente interino de la República, que convocará elecciones para la formación del Congreso de la Unión y este convocará elecciones para la organización de los demás poderes federales. El punto 13 establece que los principales jefes revolucionarios de cada estado en junta designarán al gobernador provisional del estado a que corresponden, y este convocará elecciones para la debida organización de los poderes públicos. La Junta advierte en el punto 14 que si el presidente Madero y otros elementos dictatoriales del actual y antiguo régimen desean evitar inmensas desgracias que aflijan a la patria, que hagan inmediata renuncia del puesto que ocupan. En el punto final, la Junta informa a los mexicanos que volverán las armas contra Madero por haber faltado a sus compromisos con el pueblo mexicano y haber traicionado a la revolución, e invita al pueblo de México a apoyar con las armas en la mano este plan. Ahora pasaremos al discurso pronunciado por Luis Cabrera ante la Cámara de Diputados sobre la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. En su discurso, Cabrera se refiere a la extensión del problema agrario, mencionando que hay muchos problemas y cuestiones agrarias y se necesitan para su resolución muchas leyes agrarias. El peonismo o servidumbre feudal en que se encuentra el peón jornalero debe desterrarse por medio de leyes que aseguren la libertad del jornalero en la prestación de sus servicios. Y por medio de las leyes agrarias se debe librar a los pueblos de la condición de prisioneros en que se encuentran dentro de las grandes haciendas. El hacendismo menciona que debe combatirse por medio de medidas que tienden a igualar la grande y la pequeña propiedad ante el impuesto, pues una vez igualadas, la división de la grande se afectará por sí sola. Pero antes que la protección a la pequeña propiedad rural, es necesario resolver el problema agrario más importante, que consiste en limitar a los pueblos de la presión económica y política que sobre ellos ejercen las haciendas. Para esto, es necesario pensar en la reconstitución de los ejidos, procurando que estos sean inalienables, tomando las tierras que se necesiten para ello de las grandes propiedades circunvecinas. En cuanto se pensó que el problema agrario era una necesidad de tierras, se pensó en comprarlas a Tamaulipas, a Coahuila,
para transportar a los pobladores de Guerrero, del sur de Puebla, de Morelos, a ver si así se curaba el malestar que existía en esas regiones. Ese fue el medio más ingenuo para resolver el problema agrario. Fue el gobierno el que pensó en otro de los medios ingenuos, el reparto de tierras nacionales. Cuando estos medios se desacreditaron, se vio que las necesidades de los miles de hombres no quedaban satisfechas por ese sistema. Se comprendió que había otro problema de más urgente resolución. El verdadero problema agrario consistía en dar tierras no a los individuos, sino a los grupos sociales. Según Cabrera, la situación de los pueblos frente a las haciendas era privilegiada, hasta antes de la ley de desamortización de 1856, que acabó con los ejidos, no dejando como elementos de vida para los habitantes de los pueblos más que la condición de los esclavos, siervos de las fincas. Al hablar de la esclavitud del peón, Cabrera menciona que la hacienda tiene dos clases de sirvientes o jornaleros, el peón de año y el peón de tarea. El peón de año es el peón acasillado, que goza de ciertos privilegios con la condición de que se establezca y traiga a su familia a vivir en el casco de la hacienda, y permanezca al servicio de ella por todo el año. El peón de tarea es el que ocasionalmente, con motivo de la siembra o con motivo de la cosecha, viene a prestar sus servicios a la finca. El peón de año tiene el salario más significante, inferior al que necesita para su sostenimiento, inferior aún a lo que se necesita para la manutención de una buena mula. Cabrera nos hace mención también de los fraudes del jornal, mencionándolos como complementos del salario, siendo los siguientes: el precio más bajo a que tienen derecho de obtener el maíz los peones de la hacienda. En la zona pulquera, la ración de pulque que recibe el tlachiquero para las necesidades de su familia. La casilla o parte de casilla que le toca a un peón como habitación. La escuela, la cual no siempre proporciona la hacienda. Los fiados en la tienda de raya, lo cual se considera un beneficio para el jornalero, pero es el lugar donde el hacendado recoge todos los complementos al salario antes mencionados. Otro de los temas que se tocan en este discurso es lo que Cabrera llamó los préstamos de maldición, mencionando que como para el peón no existe ninguna otra fuente de ingresos, no tienen otra parte a donde acudir más que al patrón, para que le haga el préstamo de Semana Santa, el cual se reproduce en Todos Santos con un poco más de gravedad, porque es el más importante de los 3 préstamos del año. El tercer préstamo es el de Nochebuena. Los 3 préstamos no son un aumento de salario en la apariencia, en el fondo sí lo son, pero constituyen la verdadera cadena de la esclavitud, ya que el peón adeudado permanece en la finca, y la deuda, cuyo monto nunca sabe el peón con certeza, no sufre más transformación en los libros que el dividirse a la muerte del peón en 3 o 4 partidas que van a soportar los hijos de este. También nos menciona el pegujal, que consiste en permitir que el peón pueda hacer una pequeña siembra por su propia cuenta. Con excepción del pegujal, todos los demás complementos del salario del peón son otros tantos eslabones de una cadena para esclavizar al jornalero dentro de la hacienda. Cabrera nos menciona que el problema agrario debe resolverse por la explotación de los ejidos, como medio de complementar el salario del jornalero, ya que la cuestión agraria es de tan alta importancia que debe estar por encima de la alta justicia. Asimismo, nos hace mención que no todos los pueblos necesitan ejidos, teniendo elementos de comercio e industria que sustituyen la existencia de aquellos. Por lo tanto, no es grande el número de expropiaciones a efectuar para reconstruir los ejidos, y no son tantas las poblaciones que necesitan la reconstitución de sus ejidos. Para finalizar, Cabrera advierte que dichas expropiaciones deben de hacerse por el gobierno federal de acuerdo con los gobiernos estatales y los ayuntamientos de los pueblos, de cuyos ejidos se trate, para así resolver sobre la necesidad de reconstitución o dotación y sobre la extensión, identificación y localización de los ejidos. Por el momento es todo. Muchas gracias por su atención.